el tema de la ética, la institucionalidad y los valores democráticos han sido tocados por las expositoras. Evidentemente, como siempre resulta en estas instancias, privilegiando algunos aspectos que se consideran centrales en esta vinculación. Centrar la cuestión en el tema de los derechos ha sido una confluencia, tanto en Graciela como en Morandini, cuando plantean, digamos, no solo la alusión a los derechos humanos, sino también la evolución que el derecho ha tenido, ampliando, ¿no es cierto?, la construcción democrática. Esta es una relación indisoluble, democracia y derecho. Y la democracia empieza a fallar cuando evidentemente el derecho no es el instrumento de resolución de los conflictos, o cuando, aún existiendo el derecho como instrumento, estos conflictos se canalizan a través de una discrecionalidad exacerbada. Esto es lo que nos ha pasado como sociedad. Hemos vivido etapas que le llamamos técnicamente dictaduras. Sin embargo, podría decirlo desde el punto de vista de una institucionalidad como discrecionalidad exacerbada, es decir, decisiones que tienen distintos fundamentos, incluso persiguiendo algunos objetivos que uno podría decir admisibles, bienvenidos, pero que se han hecho por fuera de las reglas. Una sociedad se consolida en sus relaciones y convivencia y se hace una sociedad vivible cuando aprende a sujetarse a esas reglas. Las sociedades modernas, que tienen una complejidad de relaciones y una heterogeneidad de ellas, necesariamente deben reposar en reglas del derecho. En otras épocas, la costumbre bastaba. En otras épocas, la vinculación personal era una cuestión cotidiana, pero ahora estamos mediatizados. Y las grandes decisiones, las que nos van abriendo camino, para usar el término de estas jornadas, hacia el desarrollo, requiere de relaciones de muchísima complejidad. Y si éstas no se regulan desde el punto de vista de lo jurídico y del derecho, evidentemente, digamos, tienden a la imprevisibilidad, tienden a la improvisación y por ende el camino se torna sinuoso e improductivo. Pero cuando hablamos del derecho no hablamos simplemente de un conjunto de normas. El derecho involucra sustancia, valores. O sea que no es cualquier tipo de derecho. Y de aquí lo que nos interesa básicamente como tema del panel y que de algún modo se ha planteado de alguna forma siguiendo un proceso histórico, dándole también, digamos, su actualidad, etcétera, es de la institucionalidad democrática. Por esto esta pregunta a Graciela en este momento. Desde ese punto de vista, de que lo que nos interesa es la construcción de una institucionalidad democrática, esto es, la regulación de nuestras relaciones por reglas previsibles, aceptadas, acordadas y aprendidas, no solamente, digamos, leídas, sino aprehendidas, esto es, incorporadas, por eso el papel de la educación,
por eso la importancia, digamos, de acciones que se pueden orientar hacia la participación ciudadana, que es un tema de ir aprendiendo reglas de juego, de intercambio, de interacción, de tolerancia, de atención al otro, etcétera, encierra mucho más que el principio, digamos, de una mera democracia, sino que es un verdadero aprendizaje de vivir democráticamente. Entonces, mi pregunta, ¿no es cierto?, es ¿qué pasa en nuestros conciudadanos que de alguna manera por ahí a veces hasta idealizamos su grado de ciudadanía, que todavía no pueden protagonizar en la construcción de la institucionalidad democrática? Me parece que este es un punto central por la experiencia vivida y por las repercusiones de esta experiencia en distintos ámbitos del quehacer social y en el económico fundamentalmente. ¿Está prendido? Sí. Bueno, la democracia es el único sistema que cambia con el tiempo, es orgánico, lo que decía antes, como vivíamos la democracia al inicio con los miedos, de esto se puede hablar, de esto no se puede hablar, hemos ido efectivamente evolucionando. Yo creo que en esto que señalaba antes de la gran confusión, Graciela mencionaba también el tema del presidencialismo. Lo único que limita el presidencialismo es que efectivamente tengamos repúblicas, que haya división de poderes y que los poderes se controlen. Hemos tenido, porque en nuestra cultura, Graciela decía, cuántos años atrás la palabra democracia, yo pertenezco a una generación que en la universidad no me prepararon para ser periodista, sino que nos preparaban para hacer la revolución socialista. Cuando fui a trabajar en un medio grande como Clarín, en la redacción me dijeron, no le digas a nadie que salís de la universidad. Ni en la universidad, ni en Clarín, yo aprendí el valor que tiene la prensa en un sistema democrático. De modo que si la libertad de decir, la democracia es el sistema de la palabra, puedo decir sin que nadie me persiga, puedo hasta ofender anónimamente como pasa y tenemos que ser capaces, con paciencia democrática, a aceptar lo que el otro dice sin la tentación de la prohibición. Y porque el sistema de la palabra pone en juego la deliberación, que es lo que define la democracia. Todo eso ¿para qué? Para que tengamos ciudadanos que son los que tienen que tener la información a la hora que van a elegir quién los va a representar y quién va a tomar decisiones en su nombre. Todo eso me parece que por las crisis económicas, por el tipo de debate que tenemos, nunca hemos contribuido a que el ciudadano efectivamente pueda ir incorporando esta educación ciudadana, que el privilegio de hablar y de disfrutar de los derechos tiene un límite fundamental que es la responsabilidad. Entonces hoy uno escucha gente que dice barbaridades y yo estoy esperando que un fiscal le diga a la señora de Bonafini, por ejemplo, que ella tiene todo el derecho a decir lo que dice, pero una regla fundamental de la libertad de expresión es no incitar al odio y a la violencia. Nosotros tenemos un discurso con un lenguaje de odio que, así como otras sociedades han trabajado sobre esto, yo creo que hay que trabajar sin tenerle miedo y ahí hay que convocar a la ciudadanía. Yo creo que el ciudadano se lo convoca únicamente para votar, se lo acarrea para llevarlo a la manifestación, pero no hemos hecho mucho desde el Estado contribuir a que sea un mejor ciudadano. Él tiene derechos, si ignora que tiene los derechos, ¿cómo los va a ejercer? Todavía hay en nuestra cultura política la creencia de que la política se hace en la calle, y la política no se hace en la calle. Yo le digo a mi nieto, ¿por qué no tenés que tomar un colegio? Porque hoy podés ser delegado,
porque podés ir a hablar con el director, porque podés ir a la televisión y denunciar lo que te hacen en el colegio. Las instituciones democráticas son eso, la participación democrática es eso, se tienen que canalizar en las instituciones. Y ahí vamos a lo que decíamos en relación al Congreso de lo que pasó ayer. La idea presidencialista, la historia democrática, los pocos años democráticos, todos los presidentes han caído en la tentación de controlar el Parlamento. Y además cuando uno advertía eso, le decían, bueno, somos presidencialistas, que uno podría preguntarse, ¿no seremos autoritarios? Porque ese es nuestro pasado y nuestra tradición política, pero no se puede eludir al Congreso. El Congreso que yo viví fue un Congreso manejado a control remoto desde la Casa Rosada. El Congreso que yo viví no hubo deliberación. Yo presidía todas esas comisiones, nunca me dieron quórum. No podíamos hacer un pedido de informe, que es la forma que tiene un legislador de controlar al Ejecutivo, porque no respondían. No venía nunca un ministro, nunca era interpelado. Cuando hablamos de institucionalidad, esto es lo que tiene que funcionar. ¿Por qué hubo corrupción? Porque se cancelaron todos los mecanismos de control. ¿Qué le puede pasar a un gobernante? Lo mejor que le puede pasar es que tenga quien lo controle. Si las instituciones de la democracia, tenemos la auditoría, tenemos la CIGEN, todo eso se canceló en el periodo kirchnerista, entonces se ejerció el poder sin control, era un simulacro de Congreso, y también en términos culturales sin darle al Congreso el lugar que tiene en un sistema democrático. Ahora todo el mundo dice pacto, pacto. Yo digo, ¿qué pacto? Si en democracia los pactos son pactos políticos. ¿Quieren pactos corporativos? ¿Con qué corporaciones? ¿Las que aparecen en los cuadernos? ¿Con qué parte de la iglesia? ¿Con qué sindicatos? ¿Con los que extorsionan al resto de la ciudadanía? Entonces me parece que toda esa confusión conceptual, necesitamos pactos políticos, los que se hacen en el Parlamento, donde se negocian las leyes de manera democrática. Esto es, el Ejecutivo manda un presupuesto, tiene sectores que dicen no, esto no, esto no, esto no, y sale, esto tendría que ser lo normal. Y yo confío que a pesar de las cosas que vemos que nos afectan, estamos caminando hacia una normalidad democrática. Es decir, no tenerle miedo al conflicto, siempre y cuando esté en base al diálogo, en base a poder hablar con el otro y no a la extorsión de la violencia, ¿no? Norma, acá en relación a lo que estabas conversando, precisamente hay una pregunta que creo que en cierto modo lo has contestado, pero bueno, a ver si te parece ampliarla, ¿no? Dice, ¿qué opinas respecto a que estamos viviendo épocas en donde todos tenemos derechos y pocos tienen obligaciones? ¿Está de acuerdo con este concepto? ¿Cómo recuperamos el hacer las obligaciones? La obligación es responsabilidad, los derechos están, nos gusten o no nos gusten, son el corazón de nuestra Constitución y los derechos significan que todos tenemos iguales derechos y que ningún derecho es superior al otro. Es decir, los derechos no se niegan ni se limitan unos a otros, pero el ejercicio del derecho tiene un límite fundamental que es la responsabilidad. Uno ve lo que pasa en Buenos Aires, donde todos los días se cortan calles, donde hay realmente está el derecho al reclamo y el derecho a transitar, como si fueran dos derechos que se pelean. Cuando en realidad el derecho al reclamo es un derecho y romper una plaza es un delito. Entonces, lo decía de Pablo a su manera, mucho mejor que yo, no hay que tenerle miedo. La palabra reprimir reprime el delito, no reprime la protesta. Entonces me temo que lo que hay es que hay un grupo que grita mucho y el resto todavía balbuceamos. Y esto de que realmente tenemos una gran confusión conceptual. No se reprime, decía Kirchner, dejar hacer.
No, se reprime el delito. Usted puede reclamar, protestar, ese derecho le asiste la Constitución. Señora Eve de Bonafini, usted puede tener el programa en el canal público y puede decir todo lo que dice. No puede incitar al odio y a la violencia, porque la normativa de derechos humanos es clarita, artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, muchos de los que hablan de derechos humanos ignoran toda la normativa. Entonces, yo entiendo que cuando el ejercicio de los derechos de otros nos perturba porque viene vestido de violencia, uno dice, bueno, siempre con un derecho hay una obligación. Ahí tendríamos que ir a algo que se dijo también, ¿educamos a nuestros niños a la responsabilidad? Y ese es un gran tema. ¿Por qué cada vez que hay un problema siempre se le echa la culpa al otro? Ninguno de nosotros se hace cargo. ¿Por qué en el decir nuestro? Y yo pongo el ejemplo de Macera. Cuando Macera fue al juicio de la Junta, se paró, increpó a los jueces y dijo, yo soy responsable, pero no me siento culpable. ¿Qué estaba diciendo? Yo soy responsable de las muertes, pero ustedes son culpables de haberme dejado matar. Y cuando digo son culpables, hablo de lo que significó en la época todos los poderes que podrían haber evitado esa matanza y no lo hicieron. Llegaron tarde y después sobreactuaron. ¿No? En ese sentido, me parece que la educación democrática tiene que incorporar una educación de responsabilidad, ¿no? Y bueno, a veces lo más fácil es prohibir, pero no, la educación tiene que reemplazar la prohibición y el control social, ¿no? Una cuestión que se me ocurre importante plantear tiene que ver, digamos, con las categorías que en el discurso político se utilizan para representar precisamente el tema de derechos A, ¿no? Estas dos categorías, y uno realmente tiene una cierta identidad colectiva, ¿no es cierto?, muy común, ¿no es cierto? Y es esta idea del pueblo como sujeto del Estado, ¿no es cierto? Y el ciudadano como actor del Estado, ¿no? Esta cuestión, digamos, es como que se opone la idea de pueblo a la idea de ciudadano. De alguna manera... Democracia y ciudadanos, sí. No pueblo. Entonces, esto sería interesante por, digamos, la referencia simbólica y además, digamos, con la frecuencia con que se acude en el lenguaje político, ¿no es cierto?, a esta idea de pueblo como legitimador de acciones, de propuestas, de finalmente políticas, etcétera, que se puedan adoptar. Forma parte de todo lo que decíamos antes, de la necesidad de ir evolucionando, de ir limpiando el lenguaje. Tenemos muy contaminado nuestro lenguaje. Dicen que las primeras palabras, decía un poema de Neruda, que las primeras palabras, si primero fue el verbo, las primeras palabras todavía tienen la atmósfera de los gemidos y el dolor. Las primeras palabras democráticas se hicieron con toda la atmósfera del dolor que nos había dejado la dictadura. Y en la medida que nos vamos alejando del tiempo del terror, vamos nombrando de otra manera. Hay que evitar que algunos se apropien de esos nombres, de esos lemas, de esa patria, pueblo, tienen otros significados, tienen otras connotaciones. En democracia lo que hay es ciudadanos. En relación a lo que decías antes, perdón, porque me parece que para no ser tan teórica o conceptual, yo siempre digo, ¿por qué la ley de la prohibición del fumar se cumple? Porque siempre hay alguien al lado mío que me dice, no me tires el humo encima. Y supongo que llegará un momento que el mismo control social es el que nos va a hacer actuar responsablemente. No podemos tener un gendarme al lado para pagar los impuestos, para ser buenos ciudadanos. Eso es una construcción, por eso volvemos a la idea de lo que no se ve. Pero lo que tenemos que construir todos, se construyan puentes, casas o valores que nos pertenecen a todos, es eso, que los valores quieran decir para todos lo mismo y que cuando uno se sale de las reglas haya otro
no que esté denunciándonos como un patrullaje ideológico, como pasa ahora que tenemos los patrulladores que nos dicen cómo hay que pensar, que se meten, nos descalifican personalmente, nos matan la reputación, sino en el término del comportamiento, del deber ser, y no tenerle miedo a eso, ¿no? Eso es una tarea del Estado. Que tenemos una cultura política de trueque, ¿qué me das, qué te doy? Te voto esta ley, te hago un puente. Bueno, creo que cuando les dije al inicio, estamos todos desnudos. Creo que a todos los cuadernos, la corrupción, lo que sea, nos afecta a todos. Ahora la pregunta es con qué nos queremos vestir. Yo confío que podemos poner nuestras mejores ropas, las que nos vuelvan a lo que hemos sido en nuestros mejores pasados, ¿no? Bueno, con lo avanzado del tiempo, no sé si habrá otras preguntas, pero sí nos ha llegado la siguiente, Norma. Dice lo siguiente. Usted mencionó algunos aspectos positivos de la reforma constitucional de 1994. ¿Cree que la elección directa en detrimento del colegio electoral ha afectado al federalismo al punto que la provincia de Buenos Aires tiene prácticamente la llave de los resultados? Sí, seguramente. Creo que tenemos que darnos un debate, que no podamos tener una ley de coparticipación. Es decir, hay mucha carencia. A mí, tal vez el aspecto político es el que menos me manejo cómodamente, pero hay una cantidad de cuestiones que hay que volver a pensar la reforma del 94, así como a mí me subyuga que hayan puesto todos los tratados internacionales de derechos humanos, a veces, y sé que es polémico lo que les voy a decir, los recursos tienen que volver a las provincias. Miren, dicho en una provincia, no lo sé, creo que hay un montón de temas que nos debemos un efectivo debate en el mejor sentido de modificación, no como hacemos expertos, hacemos una comisión y después la política nunca registra lo que los expertos han dicho, ¿no? Bien, ya para ir cerrando, no sé si habrá algunas otras preguntas, por lo menos no me están llegando. Sí, ya están cansados seguramente, pero digamos como para mirar a futuro, ¿no? Sí, como para mirar a futuro, digamos, ¿qué te parece, Norma, en qué medida Argentina tiene la capacidad de ordenar su vida política sobre bases institucionales democráticas? Porque hasta acá la tenemos a media. Bueno, la estamos construyendo. Yo tengo, primero que creo que los que tenemos responsabilidad de micrófono no tenemos ningún derecho de dar a otros el escepticismo. Yo no soy escéptica, tampoco soy ingenua. Pretendo ser inocente, en el sentido de que siempre se puede volver a empezar. Creo que los países no se suicidan, es decir, tenemos historias que vienen de situaciones muchísimo más graves, más desgarradoras que las nuestras. Yo confío, es decir, estamos en una crisis y aunque sea el lugar común de que las crisis son oportunidades, es decir, ¿cómo no vamos a creer que es decir, podemos mejorar? Mi ambición personal es muy modesta. Yo ambiciono un país normal. Vengo de una generación que cometió la soberbia de pensar que una sociedad ideada en la medida de nuestros ideales era lo que uno le imponía a una sociedad. El dolor personal, familiar, lo que he visto a lo largo de todos estos años, me ha llevado a que sea muy modesta en mis ambiciones. Si conseguimos tener una democracia y vivir de manera normal como viven la mayoría de los países prósperos, hay que decirlo, las 19 naciones más desarrolladas del mundo son democracias. No hay un ejemplo en el mundo, no hay uno. Esa idea de que el fin justifica los medios ha sido derrotada. Me duele a mí porque yo siempre pensé, yo me considero una socialdemócrata, soy progresista, lo que es progresista es la Constitución. Entonces, todos los proyectos igualitarios han fracasado. ¿Qué pensamos de Nicaragua?
Un país donde fueron tantos argentinos a ir a combatir contra Somoza. No tienen nada que decir los intelectuales de izquierda sobre Nicaragua, sobre Venezuela. No. Entonces, eso, que tengamos una democracia, aunque sea, como decíamos en los años 70, la democracia burguesa. La democracia liberal es la que dio los derechos humanos. Muchos de los que invocan los derechos humanos ignoran que es una concepción liberal. Entonces, menos ideología, más trabajar sobre los conflictos y vincularnos. Se habló mucho de confianza. La confianza es la que yo tengo que crear con el otro. Para terminar, que están cansados, yo me creía una periodista que sabía. Cuando llegué al Estado no sabía nada, lo que aprendí era todo lo que yo ignoraba. ¿Y qué aprendí? La complejidad que es el Estado. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Che, nombrame a la piba, eso hay que erradicar. Hay que tener perfiles de idoneidad que surgen de las funciones, encontrar personas que cumplan funciones, no que llenen cargos. Y esto creo que si conseguimos hacer esto, vamos a ir caminando en el sentido de la normalidad y que cada uno, es decir, yo qué ambiciono, una cámara de comercio. Yo me acuerdo cómo admiraba la Fiesp en Brasil, porque era poderosísima, los gobiernos les tenían miedo. Entonces, en la medida que erradiquemos la cultura de los despachos, si tengo un amigo, me ayuda y me saca esta prohibición o me ayuda en lo otro, bueno, eso habrá que ir, ojalá que como Cámara puedan presionar como Cámara en defensa de todos sus asociados para que no tengan que ser extorsionados por el funcionario que pide un retorno a cambio de aprobar una obra, ¿no? Muchísimas gracias. Acá concluimos este panel. Esperamos haber de alguna manera abierto a algunas cuestiones. A nosotros sí, creo, ¿no es cierto, Norma? Repensar, y de acá nos vamos con muchas energías de nuevas ideas y la alegría de compartirlas. ¿Sí? Buenas tardes a todos.